Muy buenos días, buenas tardes a la audiencia que se encuentra presente. A continuación vamos a estar conversando un poco sobre algunos resultados obtenidos en el desarrollo de mi actividad doctoral, el cual está dirigido por la doctora Gutiérrez. En este caso, hemos titulado la ponencia Absorbente ecoamigable de quitosano, alginato y carbonato para la remoción de cobre y plomo en agua. Bien. En el campo investigativo de la absorción, la tendencia actual es la búsqueda de materiales eficientes, económicos y robustos frente a las condiciones drásticas de las aguas residuales, además del uso de protocolos de síntesis amigables con el medio ambiente, utilizando precursores abundantes en la naturaleza. Es por ello que en este presente trabajo se propone el uso y la combinación de biopolímeros como quitosano y alginato para cumplir con los requisitos actuales de absorbentes ecoamigables. También se ha decidido poner a prueba la influencia de carbonato en la superficie del material y cómo esto responde sobre la capacidad de absorción del mismo. A continuación, pasando a la metodología, mostramos un protocolo de síntesis bastante sencillo donde resaltamos en este paso la variable de interés, en este caso, para obtener compuestos con presencia de carbonato en la superficie y ausencia de carbonato. Estos materiales, una vez obtenidos, son evaluados frente a soluciones de cobre y plomo y, por último, caracterizados. Pasando a los resultados de los ensayos de absorción bajo las condiciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla, se observa en la gráfica de la izquierda la influencia de carbonato sobre la capacidad de absorción del material, notando un incremento de casi el 20% en dicha propiedad. También se ha puesto a prueba la capacidad de absorción de dicho material frente a iones plomo, perdón, detectando una mayor afinidad de plomo por la superficie. También se ha puesto a prueba la influencia de la temperatura sobre la capacidad de absorción del material, encontrando las mejores condiciones de análisis a 35 grados Celsius y detectando que a medida que se incrementa la temperatura, incrementa la velocidad de absorción del compuesto, obteniendo capacidades de absorción de 376 miligramos por gramo de cobre y 800 miligramos por gramo de plomo. Respecto a la caracterización de los materiales, se han tomado espectros FTIR del material fresco y el material usado. Esto ha posibilitado identificar los grupos funcionales responsables de la absorción, en este caso grupos carboxilo, grupos amida, grupos hidroxilo. También se han realizado ensayos de difracción de rayos X y se han identificado cambios en la cristalinidad del material fresco respecto al material usado. Esto es consecuente con los cambios también en la morfología del material, lo cual ha sido detectado mediante micrografías de SEM. Por último, de este trabajo se puede concluir que a través de una síntesis simple, económica y con precursores amigables con el medio ambiente, es posible obtener un absorbente con alta remoción de cobre y plomo en bajos tiempos de absorción. Muchas gracias por su atención.